Hola amigos y amigas, soy Elda Cantor Mendoza, psicóloga de profesión. Bienvenidos a mi podcast Detrás de roles y etiquetas. La identidad, el comportamiento y las relaciones interpersonales son influenciados significativamente por los roles, así como la autoestima y la percepción de sí mismos de las etiquetas. De esta premisa nace el propósito de este podcast, que no es otro que entrevistar y conectar con personas muy especiales, reales, cotidianas, y a través de su lente e historias conocer cómo sus roles y posibles etiquetas han impactado sus vidas. Estoy segura, cada invitado dejará bonitas reflexiones que aportarán a nuestro ser y nuestro hacer. Ve, escucha este episodio, dale like, escribe un comentario y suscríbete. De nuevo, bienvenidos. Hola, queridos seguidores de mi podcast. Es para mí un honor presentar hoy a mi invitada especial. Ella es alguien que conocí hace pocos años, pero que de alguna manera ha influido de manera muy positiva en mi vida, sobre todo porque ella tiene el gran don y la gran capacidad de descubrir dones, pasiones en las personas. Ella es Samile Albarracín Sánchez. Bienvenida, Samile. Este es tu espacio. Quiero que por favor nos hables de ti, que nos cuentes cómo fue tu niñez, pero te enfoques mucho en esas decisiones que en algún momento tomaste en la vida y los roles que en algún momento decidiste seguir, pero que con el paso del tiempo, por las experiencias, por el entorno, por lo que haya sido, por tus iniciativas, por tu intuición, decidiste cambiar. De acuerdo, Es, gracias Eldita, gracias por tu invitación y hola a todos los que nos ven, nos escuchan, nos sienten, nos presencian. Aquí muy honrada de estar en este espacio. La verdad es que amo tener la oportunidad de conectarme con personas nuevas y aunque ustedes nos están viendo en diferido, en diferentes momentos, ciudades, horarios, esto se siente. Siempre logramos sentir la presencia de otros, así es que bienvenidos. Como lo dice Elda, mi nombre es Samile Albarracín Sánchez y comercialmente Samile Albarracín. Y estoy muy contenta de cómo la vida me ha dado un giro y cómo he hecho que la vida gire hacia ser una persona apasionada por el servicio a los demás, por el ayudar a que las personas descubran su esencia y sean verdaderamente felices. Pero esto no siempre fue así. O sea, lo que estoy haciendo ahora era donde quería estar, como dicen por ahí los trends de TikTok, déjenme que acá era donde quería estar. Pero yo te cuento, Eldita, que cuando yo era niña, y creo que varias personas de la audiencia se van a identificar conmigo, tenía sueños que no tenían mucho contexto, pero venían del corazón. Imagínate que ahora que me preguntas por mi infancia, cuando yo era niña, lo que yo quería hacer era actriz. ¿M? Yo sí. quería ser actriz y veía a todos los actores que además eran de mi edad, veía actores niños, actores grandes y decía, yo quiero estar allá, yo quiero estar allá. Pero digamos que no tuve conversaciones relevantes con nadie acerca de lo que significaba eso para mí, cómo hacerlo posible, si tenía las habilidades o no para desarrollarlo, era simplemente un sueño, pero no se lo había comentado a nadie. Yo nunca le dije a nadie que realmente lo que yo quería era ser actriz y solamente se lo dije una vez a la persona más importante de mi vida, que era mi padre. ¿Mm? ¿Qué dijo tu papá? No. Ay, Dios mío, ¿quieren ponerlo en mute o quieren escuchar lo que les voy a decir? Él dijo algo como, mira, todos los que quieren ser actores o actrices terminan en la, eso toca decirlo pasito porque si no nos funan el video, o terminan en la, pasito para que no Sí, nos funen. sí, increíble, ¿no? Si usted quiere hacer eso, no me va a perder el tiempo. Vaya que allá en los semáforos hay espacio para que haga eso. Y cualquiera puede ser actor y puede ser payaso. Míreme, míreme, yo puedo ser payaso. Y empezó a hacer una pantomima. Y en ese momento yo no registraba eso como nada, ni malo ni bueno. Simplemente yo decía, esto lo que me está informando es que yo a mi papá no le puedo volver a compartir las cosas que yo ¿Y qué siento. edad tenías? 7 años. Muy pequeña. Sí, Eras una 7 niña años. porque, o sea, escuchándote ahorita me parecía que había sido este proceso como en una línea de tiempo larguita, porque dices,
Yo, cuando era pequeña, decía que quería ser actriz, ¿sí? Pero nunca tuve a nadie que me orientara, ni a quien preguntarle, ni demás. Entonces yo creí que ese proceso había llevado tiempo en la vida, pero resulta que no, tenía 7 años y a los 7 años le consultaste a tu papá. Y Sí, de alguna manera en nuestro entorno y en nuestra idiosincrasia, la respuesta de tu papá pues, es normal. es como, Totalmente. digámosle, llamémosle entre comillas, lógica, ¿no? Sí, y típica para su momento, su mentalidad, como fue criado y sobre todo para los miedos que al final todos los padres tenemos sobre el futuro de nuestros Sí, hijos, porque claro. esa respuesta, aunque parezca áspera y diga, ¿cómo le vas a decir eso a una niña de 7 años? Parte del amor. Es la manera como cada padre ama. Sí, ¿Sí? sí, Entonces, sí. en este momento, créanme que, de hecho, todas las cosas que vivimos con nuestros padres y que nuestros hijos viven con nosotros obedecen a esa ruta de crecimiento y mejora que deben tener, porque todos desarrollamos carácter a partir de cómo nos moldean en nuestra infancia, y eso Sí. hizo parte de mi desarrollo de carácter, pero no crean que yo por eso renuncié a la actuación. O sea, no, lo único que yo hice fue renunciar a contarle a mi papá, pero yo dije, ajá, ok, sí se creó un concepto en mí de desconfianza un poco en decir, ok, todo lo que decía mi papá, ustedes tienen que saber que todo lo que decía mi papá para mí era un decreto. Ley. Si mi papá decía, ese niñito del colegio que usted me presentó es como burrito, yo al otro día escuchaba al niño graznar. O sea, de verdad, yo Sí. lo escuchaba, no importa. Mi papá decía, eso era ley. Mi papá decía, es que el cielo es rosado. Y yo decía, ay, qué rosado tan bonito. Porque él era, o sea, él sigue siendo, yo lo adoro, obviamente, pero las figuras de autoridad van cambiando en la vida cuando uno se va Claro, volviendo claro, a los adulto. 7 años mi figura, mi Era él héroe y mi gran y ejemplo mi es mi amor padre y y el la amor ley de es mi el vida. papá. Claro. Era mi papá. Pero entonces ahí no, sí adquirí un poquito de miedo de Claro, sí, enfrentarme a eso, también. porque yo también decía, uy, no, pero mi papá con su experiencia me lo está diciendo. Entonces, pero a la larga yo tenía un llamado para algo, para confirmar y comprobar algo, y ese llamado, quiero decirles a todas las personas que nos están escuchando, que igual, que son mayores de 30 años hasta los 100 años, y que tienen un llamado al que no han obedecido, por favor, escuchen ese llamado, porque ese llamado nunca se va a ir de su corazón, nunca, y cada vez les va a empezar a reclamar más duro. Entonces yo tenía ese llamado y dije, bueno, pues por ahí en ese momento como que la cosa, pero yo me metí a grupos de teatro y al final terminé siendo actriz, a escondidas de mi papá, pero siendo actriz. O sea, yo terminé haciendo eso y confirmando por mí misma muchas cosas que yo tenía que estaban configurando ese sueño, ¿no? Esa utopía en mi mente. Yo decía, cuando yo sea actriz y salga en cine y vaya a grandes escenarios y vaya a la alfombra roja y mi papá me vea y se sienta orgulloso de mí y se dé cuenta que sí valió la pena. Ese era como mi gran sueño, era volverlo orgulloso a él. Entonces, no ser tan feliz yo, Sino, pero era como estaba construido desde de alguna niña. manera, reconocimiento de parte de tu papá, pero también un refuerzo positivo para tu papá y se sintiera orgulloso de Orgulloso de ti. mí. Pero imagínense que por el camino ocurrió algo interesante y es que yo sí estudié actuación a escondidas de mi papá, pero de cara a mi papá estudié contaduría pública, porque era lo que él hacía, es lo que él hace, mi papá es contador. Y yo dije, bueno, pues blanco es gallina, lo pone frito, se come, mi papá es contador, mi tía es contadora, yo como que no me voy a morir de hambre si estudio eso. Yo aprendí a hacer cosas con mi papá desde muy chiquita, llenar formularios de impuestos y todas estas cosas, entonces como que yo dije, voy a estudiar contaduría pública, pero en la universidad donde pueda estudiar actuación al mismo tiempo. Ujú. Entonces mi criterio de selección de universidad fue por el grupo de teatro y no por la calidad de la carrera de contaduría. Entonces eso fue muy interesante, Hilda, porque eso me ayudó a descubrir que soy una persona que manifiesta todo lo que piensa y eso es muy bueno, pero también es complejo manifestar todo lo que piensas. Si tú no piensas bonito, manifiestas cosas que no quieres ver en tu 3D. Entonces, Ujú. Sí, terminé sí, haciendo sí. ambas cosas, siendo contador y siendo actriz, con la gran sorpresa de que cuando fui actriz, no me gustó. No me gustó. No me gustó. Hice teatro y hice giras y era actriz cómica, me encanta la comedia, pero estando allí en los escenarios y todo, y luego yendo a televisión, porque fui actriz de un canal de televisión precisamente de humor, que era de un actor colombiano que se llamaba Humor Channel, yo estoy ahí,
bastante tiempo, no bastante, como unos 2 años, pero para mí eso fue mucho porque fue más o menos a los 22, entonces era más o menos el 10% de mi vida. Entonces les digo que estando ahí, yo dije, esto no es para mí, yo no me veo haciendo esto el resto de mi vida, menos mal que yo tenía otra carrera. Y eso puede pasar, ¿no? Es como muy común en la Claro, vida esa fantasía tuya de niña, porque fantaseamos, ¿no? Y nos total. imaginamos y visualizamos y no la creemos. Y Sí, cuando estamos allí, o sea, solamente la vida nos enseña si totalmente. estábamos en lo cierto o estábamos equivocados, ¿no? Exacto. Y si era lo Y que yo quería o realmente no es, no llena mi mis expectativa, expectativas, claro. ni mis ganas, ni mi pasión, no lo Ujú, es. claro, y totalmente porque digamos que yo estaba abordando ese sueño desde la Samilé chiquitica, niña, que se veía en escenarios, pero la falta de orientación, la falta de guía, la falta de contexto me hacía pensar que eso que yo estaba soñando era lo que yo quería. Y aquí yo les quiero hacer un hincapié, y es que a veces orientar a las personas no significa pincharles el globo, sino inflarlo de nuevo con una estructura que esté más ajustada a quien es una persona. ¿Sí? Yo tengo habilidades histriónicas, de hecho me encantan las cámaras, y pues, me encantan las cámaras, la locución, la Ujú, presentación, pero no es algo con lo que yo vibre en mi propósito, que sea ujú. sentarme, presentar, es algo que podría hacer por hobby y lo hago bien. Y de hecho yo he representado varias marcas, representado dos bancos, dos entidades financieras, he sido su rostro oficial por las habilidades que tengo, pero no porque sea algo que yo diga, uy, mi propósito está haciendo esto. Entonces, fíjate que la misma vida me fue dando elementos para apoyar a las personas a hacer ese discernimiento. ¿Yo de qué me di cuenta? Cuando al final terminé en este proceso de que no me gustó ser actriz, pero tampoco me gustaba la contaduría pilas porque había otra historia, Sí, no me sí, gustaba sí. ninguna de las dos. No, o sea, me gustaba, pero no me llenaba y yo no me sentía en la posición ni con el impulso interno de decir yo aquí me voy a comer el mundo, porque ese impulso, cuando uno ya en la vida, cuando una persona siente ese impulso, ahí es. ¿Sí? Cuando la persona de la nada siente el impulso, aquí me voy a comer el mundo y lo voy a hacer, y Es ahí. es ahí, así todos los indicadores están en tu contra, ahí hay un indicio al que hay que Es la pararle intuición, bolas, ¿no? Es la la intuición intuición. a flor de piel Como tú con este podcast. en algo en lo que yo creo al 100%. Siempre he Mm, sido intuitiva y creo que es algo que muchas personas tienen dormida, la intuición. claro. Eh, Eso que a veces decimos, es que algo me dice, algo Ujú, dentro de mí me habla, algo dentro de mí me impulsa, algo dentro. Esa es la intuición, ujú. esas son las grandes iniciativas y motivaciones que nos llevan a que finalmente hagamos lo que realmente Lo queremos que hacer. realmente queremos hacer. Y hay una cosa que me parece muy linda y es que de chiquita quería ser actriz Ujú, y de alguna manera en la vida somos actores, ¿cierto? En la vida actuamos, actuamos de muchas maneras. Mira que tú dices, yo terminé estudiando contaduría porque terminaría haciendo feliz a mi papá, ¿sí? Y a escondidas yo estudiaba actuación porque desde chiquita sentía que lo que quería hacer era actriz. Entonces, estabas actuando de alguna manera en tu rol de estudiante de contaduría para hacer feliz a tu papá ujú. y actúas para ti misma, para satisfacer una fantasía que tuviste de niña y que al final dices, no, resultó que eso no era, Eso no era no me exacto. llenaba y sigo actuando, Ujú, pero desde mi ser, desde mi esencia, de acuerdo. desde mi intuición, para hacer cosas por los demás. Ujú, así Y es. eso es lo que me hace feliz. Es lo que me Sí, o llena. sea, Acá es donde yo me estoy comiendo el mundo, Elda. Porque, o sea, acá es donde yo he estado parada como los músicos del Titanic, querida. Contra viento, marea. marea. Aquí es donde me he Se estaban sostenido. hundiendo y estaban tocando. Sí, y así pasa. O sea, realmente encontrar este espacio, pero quisiera contarles cómo lo encontré, porque creo que más de uno le interesará en su vida seguir, estar en un espacio en el que se sienta más feliz, con más comodidad, ¿sí o no? Si ustedes creen
que el sitio donde están no los llena o sienten que no los llena o en su mente están pensando cuando sea feliz, cuando me pensione, cuando X cosa voy a estar bien y voy a estar lleno, tienen que escuchar esto y aplicar estas herramientas en su vida. Porque la verdad es que ese llamado ya está presente en ustedes, solamente que también el miedo a veces puede más y las creencias le pueden más a ese llamado, que a veces queda opaco Sí, sí, sí. detrás de toda esa carga mental que traemos. Entonces, imagínate que la contaduría tuvo un proceso muy largo, estudié 10 años una carrera que dura 5, ya se podrán imaginar, pero los últimos años fueron más de, ya estaba muy cansada del estudio como tal, pero ahí yo todavía no entendía que estar cansado de estudiar, pero muy fatigado y ya no lograr aprender, es uno de los indicadores que te dicen que por ahí no es, Es que no porque estás haciendo que lo no que te estás haciendo gusta, lo que te y para lo que para lo naciste. que naciste, Porque sí. si bien nosotros a través de la plasticidad neuronal podemos aprender muchísimas cosas, Ujú. no es posible sostener apasionada y fervientemente algo, así lo puedas aprender porque tienes la habilidad para hacerlo, no es posible sostenerlo de manera apasionada y ferviente si no hay algo detrás que lo sostenga. Y Sí, puede sí, sí. ser o tu naturaleza, porque sí naciste para eso y lo puedes sostener, Sí, sí. o un miedo muy grande a perder o a fracasar que te lleva a sostenerlo. Pero esto tiene unas implicaciones Sí, claro. La que una es son, positiva, pero la la otra otra no es tan no es positiva. Entonces, hay positiva. personas que dicen, por mantener a mi familia, porque de verdad es muy complejo, yo me mantengo en esta línea en la que no soy feliz, que no me gusta, pero tengo un compromiso mucho más grande con alguien más que con mi felicidad. Y es totalmente vale. O sea, nada de esto es cuestionable, nada, Ujú. simplemente es el proceso de cada persona. Sin embargo, el llamado es a poder trascendernos a nosotros mismos de esas etapas en las que nos encontramos sin ser felices y sirviéndole a otros, ¿sí? O sea, no sirviéndole a otros, sino sin ser felices, tratando de satisfacer a otros desde un punto que no es el servicio, más bien, sino es hacer felices con placer y demás. Pero para no irnos como por las ramas, les quiero contar que en esta carrera, uno de los indicadores que me decía que no era por ahí era el aprendizaje, porque se me empezó a dificultar el aprendizaje. Y yo veía que mis compañeros eran muy buenos y ellos me veían a mí chiquitica, porque yo estaba con mi mente en otra cosa. De hecho, yo no he parecido contadora nunca. Mi forma de ser, yo cuento mejor chistes que números, amigos. Con eso les digo todo. Entonces, claro, yo no parecía contadora, entonces era como ay, los trabajos en grupo con Samile, era una cosa así como que no tenía yo mucho engagement con contadores desde el punto de vista profesional, sí desde la amistad, porque soy amiga de contadores y los adoro, pero no es de lo profesional, pero eso yo no lo veía, no lo veía porque no sabía cómo entender eso. Sí, sí. Pasa el tiempo, me gradúo, sigo con mi profesión, con mi papá y yo fuimos socios por bastante tiempo, Ujú. y en ese trasegar de tener, he sido emprendedora pues desde muy chiquita, o sea, no sé, no tengo las habilidades realmente para Ujú. emplearme, no siento que pudiera ser exitosa siendo empleada tradicional, tal vez consultora sí o con modelos que no impliquen que me digan qué hacer y cómo hacerlo. Sí, 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 Entonces sí. era mi socio, mi padre, y en ese proceso, queriendo abrir mis alas, empezó a pasar algo y es que tenía plata, porque los contadores normalmente tenemos plata. Sí. Tenía plata, tenía libertad de hacer lo que quisiera en la empresa, mi papá confiaba y creía en mí, mi padre soltó la empresa para irse a la minería, yo quedé a cargo de la firma y empecé a hacer cosas que no estaban relacionadas conmigo ni con mi éxito personal ni nada y me empecé a sentir muy fatigada. Yo ya no quería mirar un estado financiero más, no quería mirar un IVA, una retención en la fuente, no quería hablar de impuestos y lo bonito y lo bueno es que teníamos en nuestra firma gente muy buena, muy poderosa y muy bella que se hizo cargo del proceso, pero finalmente la responsable era yo ya no estaba asumiendo mis responsabilidades de liderazgo y eso me estaba haciendo sentir tan mal, Elda, pero yo decía, pero ¿qué pasa? Si yo soy una líder natural, ¿por qué acá no puedo liderar? Y se me empezaron a ir los superpoderes. Yo me empecé a ver gris, a sentirme gris. Era una gris con platica, pero gris, al final de cuentas. Entonces, yo empecé a decir, esto no está bien, y ahí es donde entro a la que es la abuela de mi hijo, a quien le agradezco mucho y creo que nunca se lo he dicho y si escucha y ve este podcast, Muy pero se lo voy a seguramente decir, sí.
Pero se lo voy a decir porque esto es algo que yo debo honrarle y agradecerle. Ella me dijo, mira, hay un taller de algo que se llama coaching. ¿Tú sabes qué es eso? Yo no tengo ni idea. El taller decía, aprende a ser un líder coach. Y yo, bueno, pues yo voy a ir a hacer ese taller. Pues me lo pagué, dije, ay, qué chévere. Yo no sabía lo que era eso. Y después de ahí nunca me fui y empecé a formarme y a transformarme con nuevos elementos que me llevaron a tomar decisiones radicales. A unas muy mal tomadas, las otras, pero al final es lo que es. Y uno tiene que surfear la ola como venga. Uno no le puede pedir al mar que le Además mande una que ola perfecta. además que esa es la vida, ¿no? O sea, Sí. y nada es perfecto, nada, Nada. nada, nada. O sea, siempre vivimos en medio del ensayo y el error, ¿no? Mm, Y como tú lo dices, o sea, uno lleva un camino en la vida, pero a veces hay rupturas, de acuerdo, ¿sí? Pero hay algo que hace clic, que te saca al otro lado y que termina abriéndote los ojos para mejores cosas. de acuerdo. O sea, tú Sí, dices, bueno, yo estudié contaduría, estuve a cargo de la firma de mi papá, trabajé, pero para mí todo era plano y gris. exacto. Y Y yo un momento en queriendo, que rompí y hubo una lucecita, una voz que te dijo, ¿por qué no haces esto? Sí, porque a veces esas voces mm, están ahí, pero no las escuchamos. o las escuchamos y decimos, no puede ser. Les quitamos todo Sí, el o no, crédito. exactamente. No, no puede Qué ser. tontería, qué Qué bobada, ¿no? O sea, bobada. eso tan simple o ¿Qué van sí, a decir de mí? o yo cómo voy a dejar una profesión para meterme en esto Que ni que idea. nada tiene que ver Nada que ver. con lo que Mm, proyecto ante los demás y con lo que algún día se firmó era yo, mm. ¿sí? Sí, totalmente. Y empieza la loca de la casa a hacer sus estragos. Ahí ya, digamos que ahí ya con ese proceso empecé a descubrirme. Ahí yo todavía no sabía lo que iba a hacer. Simplemente sabía que no Sí, quería sí, estar sí. ahí. Pero empecé a descubrir talentos, habilidades, a desempolvar sueños, a verme y a decir, listo, si yo ya probé la actuación y no es eso, si yo ya probé, Estudié contaduría y estudié tampoco. contaduría y cero que me influya, querida, Sí, nada. sí. Eh, yo decía, entonces, ¿qué sí es? Y empecé este proceso de autoconocimiento a través del coaching. Yo me estaba formando supuestamente para ser coach de otros, pero en todas las formaciones que tú haces de herramientas del ser, primero te transformas tú. Y eso fue lo que terminó pasando. Ujú. Empecé a transformar mi pensamiento, mi manera de ver las cosas, empecé a transformar la interpretación que tenía de mi relación con mi padre y conmigo misma, y muchas, muchas cosas que a la larga fueron las que me llevaron a tomar esas decisiones primeras con esos filtros, pues esos filtros van cambiando y uno va decidiendo diferente a la hora del té. Pero lo más importante que descubrí en esa formación es por qué yo quería ser actriz. Y yo no quería ser actriz por una vocación. Tenía talentos y tengo talentos para muchas cosas, pero quería ser actriz era porque quería ser vista, porque por Reconocimiento. reconocimiento. Porque yo tuve una niñez bastante, ¿cómo decirlo? Bastante, bastante que me forjó bastante mi niñez. Entonces me crié, mi papá era padre soltero, yo pues no estuve con mi mamá desde Okey. los 5 años y mi padre pues a su manera, o sea, llegar, yo caí como, de verdad la película está de No se aceptan devoluciones, yo a mi papá le caí como un meteorito del cielo porque él no esperaba, o sea, obviamente yo sabía que yo era su hija y éramos pues papá e hija, ¿no? Pero él no sabía que le iba a tocar hacerse cargo 100% de mí y él era pues un soltero de 33. ¿Qué hacen ustedes a los 33 años cuando Sí, tienen sí, plata sí, y sí. es que parrandear, Sí, salir sí, y sí, a él pero le, hacerse responsable pero de un hacerse hijo, responsable de una niña, pocos. además. Claro, a mi papá le tocó duro y a mi mamá, porque también separarse de un hijo no es fácil. A ellos les tocó muy complejo y en medio de su universo, pues entré yo y ellos entraron a forjar el mío. Entonces fue un universo de todas maneras de baja compañía, de soledad, de muchas cosas que hicieron que yo registrara de niña que yo no era vista, sino que más bien yo era como, yo tenía la creencia, ahora no la tengo, yo no creo eso para nada, Ajá. pero pues de niña yo pensaba que yo era una persona que no era importante para nadie, ¿sí? Y mi inconsciente fue el que formó la idea de si eres actriz vas a ser vista, admirada y querida por muchas personas. Y de ahí nació ese sueño. De niña. Entonces, ese sueño fue muy interesante que ya después yo pudiera
mechuzar un poco como qué había detrás, porque cuando llegan personas a mi oficina, llegan a nuestra empresa, muchos de ellos llegan con la frase, soy médico frustrado, actriz frustrada, músico frustrado. Y realmente este sentimiento de frustración carga mucho el sueño, porque todavía de alguna manera tú lo puedes hacer, pero como vienes cargándolo con el sentido de la frustración, Ujú. se va volviendo imposible y no te permite ni siquiera explorarlo o darte el permiso de hacer una pequeña exploración. Yo en algún momento pensé, yo no quiero ser actriz frustrada, lo voy a hacer, pero luego el camino me enseñó que ni siquiera iba a llegar a ser, si no hubiera sido actriz, igual me hubiera quedado con las ganas de serlo, pero hubiera descubierto en algún punto Que no que era no lo era y se me hubieran quitado incluso las ganas de decir, ay, no es que quiero actuar, no. O sea, hasta se me hubiera quitado como esa sensación. Pero a la larga, en esta transformación adquirí muchas herramientas. Ya ahí la contaduría se convirtió lo que fue mi vehículo para crecer financieramente, profesionalmente y mi puerta para descubrirme se convirtió ya en algo pesado para mí, ya algo pesado, los conceptos, todo se convirtió en algo pesado y yo dije, no, pues yo no puedo estar más acá. Y empecé a adquirir un montón de herramientas de conocimiento del ser humano, empecé a adquirir muchas, hice PNL, está la maestría, estudié estilos de pensamiento en Estados Unidos, algo de neurociencia, y me fui por ese lado más del análisis del ser humano, utilizando todos mis talentos de creatividad y de estrategia y de negocios, porque eso yo lo he tenido pues desde muy pequeña. Y fíjate que ahí yo no sabía que yo iba a ser orientadora vocacional con el enfoque que tengo, que el enfoque que tengo es muy dado hacia, ven, tienes que hacer algo que te guste, pero que también te dé rentabilidad, pero que te lleve a propósito, o sea, es como muy integral, pero no Ujú. sabía que iba a hacer eso. Y entonces alguien me dijo, pues, ¿por qué no estudias psicología? Yo vi la alternativa y dije, no, yo no quiero ser psicóloga. Yo no me veo en el rol de ser psicóloga porque lo que yo tengo que hacer con la gente es muy puntual. Pero, ¿qué hice? Enriquecí mi equipo de trabajo con psicólogos. Y tú sabes que yo trabajo con psicólogos que son muy brillantes Ujú. y que hacen la parte específica de la psicología y yo me dediqué a traer todo lo que sí me gustaba de la contaduría, lo que sí me gustaba de esa carrera, que eran las finanzas, el análisis de mercado, el análisis empresarial, el emprendimiento. Me lo traje para poder insertarlo en la vida de un ser humano para que pueda tener ambos conceptos, el para qué soy bueno, qué me gusta, qué es lo que quiero en la vida y cómo lo vuelvo rentable, productivo. Perdón que te interrumpa. Eso que estás mencionando es muy valioso y muy interesante. Sin embargo, hay algo que mencionabas hace unos minuticos y es como todos unos momentos difíciles de tu infancia, de tus relaciones y de las vivencias con tus padres, ¿no? De las situaciones, decisiones que tomaste, sueños que tenías, fantasías que viviste, que sentiste y que las quisiste hacer realidad. mm, forjaron, forjaron la mujer que eres hoy. De acuerdo. Y, pero esos momentos difíciles, ¿cómo los superaste? ¿En qué momento dijiste, bueno, nada de lo anterior en mi vida ha sido tan bueno? Ujú, O sea, digo que, eh, porque yo pienso que también pasaron por tu vida muchas cosas lindas. Sin embargo, momentos muy difíciles, impactantes en tu vida emocional y en tu desarrollo como niña y luego en la adolescencia y demás. mm, Pero ¿cómo hiciste sanar, para sanar esos momentos y decir, bueno, fue duro, fue difícil, no tuve a mi madre a mi lado, mi padre fue mi figura todo el tiempo, él fue el que me ayudó a salir adelante y dolió, pero ¿cómo hago un par en mi vida y digo, fue lo que me tocó en ese momento, lo que yo viví, dolió, sufrí, fue difícil, eh, me trajo de pronto algunos inconvenientes en la vida, pero ahora soy otra persona? ¿En qué momento fuiste otra persona y sanaste? Y dijiste, ya no más el pasado ya pasó, mm. ¿sí? Fue duro, pero hay mejores cosas. Sí. Y soy mejor ahora porque estoy haciendo lo que quiero y puedo ayudar a los demás. Me reconforta y me hace feliz. Bueno, esa es una pregunta
muy trascendental y mm, eso es un proceso, ¿verdad? Porque cuando yo fui adolescente fui suicida. Intenté quitarme la vida muchas veces de muchas maneras, pero luego me di cuenta que esos intentos de quitarme la vida estaban más orientados a recibir atención y cariño porque sentía que no lo tenía. Era lo mismo que me llevó a soñar ser actriz, fue lo mismo que me llevó a intentar quitarme la vida muchas veces y eran las ganas de ser vista, escuchada, ¿sí? Présteme atención. Mire. Présteme atención. ¿Qué pasa si yo dejo de existir? A ver, ¿quién se mueve a decir Sí, no? eso fue, bueno, por un lado, eso fue parte del inicio del proceso. ¿M? Porque fue como eso fue a mis 17 años justo, o sea, ya el momento crítico donde realmente ya mis familiares se enteraron que que tenía estas ganas de suscribirme del Amazon Life, fue 2 días antes de mis 18 años. O sea, eso fue el 24 de julio, el 20, no mentiras, pero fue el 23 de julio. Y en ese momento, pues lo que recibí de mi papá fue un regaño tremendo. Si usted vive en una telenovela, usted, pero a mi papá ya le habían dicho muchas veces en el colegio que yo me la pasaba llorando. ¿Sí? Y mi papá solo me cascaba, pero era literal que me decía, es que esto es una Madonna, es que usted solo hace show. Em, eso desembocó en esto. ¿No? Pero no, pues no desembocó, ese fue como un llamado social a, oiga, necesito ayuda. ¿Sí? Pero ya pues mi padre es boyacense, pero me marchó de pura cepa, que con ruana y todo, nosotros nos vestimos con ruana. Sí, sí, Entonces sí. él, en su mentalidad, en su concepción, él me decía, te voy a llevar al psicólogo. El psicólogo eran correazos, ¿sí? Era Ujú. su percepción. Pero yo necesitaba ayuda real. Sí, Eh, es común, ¿sabes? Sí. es común, pero era Sí. él, esa era su manera. Muy deprimido Uy, y muy, en la cama, muy deprimido. Ah, muy bueno, ya, yo lo voy tristecito. a curar, se me para y ya porque lo que hay es oficio Lo por que es hacer. oficio, exacto. En ese momento yo no estaba muy confundida porque sí necesitaba ayuda, pero a su vez mi papá era como porque les vuelvo a decir, era el amor de mi vida, entonces tenía una confusión entre seguir mostrándome fuerte y valiente para no ser regañada por él o pues que no me, Ujú. sí, sí, que no me hiciera reprimendas, o mirar si buscaba alguna otra solución, pero ahí es donde empezó mi confrontación interna. Antes de ese momento, yo simplemente me dejaba llevar por impulsos de yo no quiero esta vida. Mm, con el cúmulo de cosas. Ahí empezó un proceso, Elda, y yo empecé una búsqueda interminable. Mira, yo he pasado por religiones, las que tú quieras, he pasado por terapeutas, o sea, he hecho un camino de descubrimiento a través de diferentes métodos. Cada uno me ha dejado cosas muy lindas, Ujú. cada uno me ha dejado cosas espectaculares, ¿Y pero cómo buscas esas ayudas? Perdón que te interrumpa. las busqué, digamos que ¿Cómo? la primera ayuda que tuve, Tú sí, solista. sí, yo solita, yo no recibí, digamos, que mi primer pensamiento fue, esto lo tengo que hacer yo, ¿sí? Ese fue mi primer pensamiento. Pero yo tuve una tía, cuando tuve en esos días, una tía mía me llevó donde un médico, el doctor Gil, donde un médico, él es como bioenergético y demás. eh, 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 Ella intentó ayudarme a través de tener una conversación con Ujú. él. Luego mi mamá me llevó donde otra persona, pero ellas estaban muy preocupadas, Sí, sí. mi tía y mi mamá. Mi padre estaba como bravo conmigo. Y con Para esa ellos no conversación, existe. sí, con esa conversación yo empecé a darme cuenta que yo fui quien tomó esas decisiones, ¿sí? Pero pues ahí mi nivel de conciencia no era suficiente para dejar de empezar a culpar. Y ahí empecé un proceso de culpa, basado en la culpa. Tengo la culpa, mi papá tiene la culpa, mi mamá tiene la Sí, culpa. sí, sí. O sea, culpa, culpa, culpa. Ese proceso yo los invito a que no se lo salten. Déjense un momento fluir en la culpa porque ya trae información muy importante acerca. La culpa te hace ver a los actores del proceso. Lo que pasa es que luego hay que reinterpretarlos desde la responsabilidad, desde, bueno, yo también Es elegí. reconocer exactamente cuál es mi responsabilidad en lo que a mí me está pasando, porque Sí, generalmente eh, culpar a otros es alivianar ajá, es como mi fácil. emoción, ¿no? Mi Sí. emoción de dolor, Mm, mi emoción de tristeza, esas emociones negativas que tenemos cuando yo culpo al otro. Uf, digo, como así es suyo, esa carga es yo, sí, suya. esa es Pero, una cosa, una carga suya, además que es una manera también de castigar al otro, ¿no? claro. Yo Y castigo también a través de la culpa. Y además que sí,
y además es más complicado porque cuando tú culpas al otro, esa sensación nunca se va y es como un ciclo porque nunca hay solución. No puedes resolverlo. Lo que llamamos comúnmente rencor, ¿no? El rencor. No El puedes rencor. resolverlo porque está puesto en el otro y no hay ninguna acción de, bueno, ¿yo qué voy a hacer para que esto cese, para que pare? Ujú. Pero ahí yo no estaba en ese mood. Entonces, por eso te digo que esto ha sido un proceso de descubrimiento mental, en el que, mental, emocional y espiritual, en el que yo tuve primero que transitar la culpa y me quedé mucho tiempo en la culpa. Me quedé con rencores, con dolores y la culpa me hizo empezar a ver las cosas desde otro ángulo, un poco más aterrizado a mi vida y dejar de también ver a mi papá como la persona que yo tenía idealizada, Idealizada. porque muchas de mis decisiones yo las dejaba, me las influía por él, pero fue mi decisión igual, Sí, solamente sí. que era la influencia y era mi aprendizaje. Entonces, ahí empezó mi camino, Elda, y yo empecé a explorar porque me decían, yo escucho a las personas todo el tiempo y decían, no, a mí me pasó esto, pero ahora estoy bien. Y yo le preguntaba a la gente, ¿cómo hiciste? No fui a donde este médico, fui a donde... Y empecé a explorar. Y el estudio, encontré en el estudio herramientas muy poderosas, porque cuando tú haces, por ejemplo, coaching o simplemente cuando haces programación neurolingüística, lejos de lo que la gente piensa, porque muchas religiones prohíben la programación neurolingüística por cosas que no son reales, esto te confronta y te Sí. ayuda a entender lo que tú estás diciendo, lo que tú estás pensando, y le da totalmente la vuelta a descubrir que realmente tú no eras la víctima, sino has sido un verdugo. Exactamente, exactamente. Es como dejar de victimizarnos Mm. y somos verdugos y también autocastigadores, Ah, ¿no? Nos exacto, todo damos el tiempo. látigo Todo el tiempo. todo Y el eso tiempo. no, pues funciona por un momento porque todo sirve, eso no está en Sí, vano, sí, exacto. pero la idea es tomar la información, procesarla y seguir. Y ahí es donde empezó la transformación. No hay un momento específico donde yo diga dejó de dolerme, porque hay cosas que aún yo sigo trabajando y que aún me hacen Ujú. aguar el ojo, pero es que es un proceso constante, la transformación del ser. Cada día igual nacen nuevos traumas. Todos los días nos chispea el bus, no nos llega el Uber, o sea, todos los días Por hay eso se llama rollos. vida. Ujú. Sí, la vida es movimiento. Así es. La vida es una dinámica. Es una O sea, dinámica, la eso vida no es es fluir. plana. La vida Es no es fluir plana. y hay que surfearla. Entonces, al final, ¿qué pasó? Que estas herramientas me empezaron a llevar por el camino de la transformación de cómo me veía. Y cuando cambió como yo me veía, cambié la forma como yo veía el mundo y cómo empecé a hacer un servicio al mundo. Entonces, con la orientación vocacional yo la encontré de una manera divina. Y es que yo estaba haciéndome en todos estos estudios que hice, me hice un test, un día premonición en un Excel, en una hojita, y me dijeron, mira, tu área del cerebro que es dominante es esta. Y yo dije, ¿cómo sabes eso? No, es que existe. ¿Existe qué? No, un Una estudio, un prueba. análisis, una prueba, un test. Pues tú tienes que estudiar, eso se certifica, eso no me importa. Yo tengo plata, yo hago eso. Me fui a Estados Unidos, allá fui a templar. Me hice un testeo científico que es el que hoy en día yo le aplico a mi gente, Ujú. porque es muy, muy poderoso. Les digo que ahí descubrí definitivamente muchas cosas. Eso fue como abrir los ojos y decir, mira, si todos mis talentos, habilidades y naturaleza están por esta área, yo estoy perdiendo mi tiempo. Yo acá puedo hacer cosas geniales. De ahí para allá, ya yo no hubiera podido dar la excusa, era que estaba perdida, porque ya tenía la información clarísima y empezó ahora sí una batalla campal contra mí misma en tema de mi reconocimiento, mi creer en mí misma. Y ahí empecé a decir, listo, pues hagamos método. Y empecé a decir, bueno, ¿qué me traigo de la contaduría? ¿Cómo la aplico? Yo, en una sesión de cuando me estaba formándome en coaching, me acuerdo muy bien, por el año 2010, 2009, nuestro entrenador me dijo, ustedes, y esto yo se lo enseño a mis estudiantes todo el tiempo, ustedes ya han construido autoridad en el sitio que ya han caminado. Ustedes ya conocen ese sitio. Siempre aprovechen la autoridad que han tenido para servirle a otros. Aprovechen esa autoridad. Eso nunca se me fue de acá. Y yo dije, ¿yo qué autoridad tengo? Listo, la de la contaduría. Pero Betty, no queríamos hacer eso. ¿Qué teníamos que hacer? Coger lo que sí queríamos de la contaduría. Y ahí es donde yo dije, me va a traer las finanzas, la pasión por la innovación, el gusto por las empresas, por los mercados, Todo y es útil. todo eso es útil. Y Todo dije, es listo, útil. Todo es vamos a útil en la vida. capitalizarlo, vamos a capitalizar eso, que eso ya lo recorrí, ya lo sé hacer, pero acá ahora con la creatividad y con mi capacidad de analizar al ser humano, yo ¿con qué forma le doy?
Y empecé a utilizar de verdad mis habilidades y empecé a crear espacios nuevos. Y me di cuenta que una de las cosas que me llevó allá fue la desorientación que tenía en la vida. Y dije, bueno, seguramente hay muchas personas como yo que han estado orientadas parcialmente, desorientadas o simplemente ya tuvieron buena orientación, pero su vida ya se transformó y necesitan volver a ser orientadas. Eso siempre pasa. Dije, listo, vamos a hacer aquí algo nuevo, algo diferente. Y así nació el modelo de entrenamiento vocacional que nosotros manejamos, que es un tema amplísimo, porque es, oiga, ven, analiza el mercado, analiza este detalle, mírate a ti, por ejemplo, qué cosas específicas. Ahorita estábamos hablando, antes de entrar a grabación, hablábamos de una sobrina que tiene Elda y que yo la atendí y que ella está estudiando derecho, ya nació para esa vaina, pero para saber que ella nació para eso tuvimos que hacer mucho análisis de cosas muy específicas que son más datos numéricos que otra cosa, se lo podrán imaginar, para dar con el chiste de cuáles sutilezas de tu forma de ser están relacionadas con un área específica de un mercado, por ejemplo. Yo me siento tan bendecida y afortunada de poder hacer eso que, o sea, Dios, la vida, el universo en el que tú creas, y espero que estés creyendo en algo porque lo vas a necesitar, me hayan dado la posibilidad de integrar todo, pero para que eso ocurriera, yo tuve que tomar la decisión de lanzarme a probar, a decir, voy a explorar, voy a probar y voy a empezar a probar. Si no es por aquí, es por aquí, si no es por aquí, es por aquí, pero hágale, mija, no pare. Desde el momento que recibí la información, Elda, yo no he parado. Y me he dado unos costalazos, pero aunque me han dolido, como estoy en lo que amo, me paro sin quejar. O sea, me quejo, Exacto. sí, sí, a mí me gusta quejarme, así como para que de pronto mi pareja me diga, ay, no, ven, te abrazo, ven, ven y te consiento. O mi hijo, ay, mami, pero ya me paro y digo, no, pues ya, listo, esto no sirvió, vamos con lo otro, vamos con lo otro y Sí, vamos con lo sí. otro. Y hasta los momentos de estancamiento profesional se viven distinto cuando estás en algo que te genera esa hambre de crecer y de seguir. Y yo nunca había experimentado esa hambre. Sí Sí. había experimentado hambre, amigos, porque tuve una crisis financiera tremenda, pero eso es para otro podcast. Pero nunca esa hambre profesional de decir, me voy Sí, a sí, comer el sí. mundo y voy a crear y voy a hacer. No la había experimentado porque me sentía como con las alitas amarradas y yo sentía que tenía como mis manitos en un grillete. Y luego este encontrar, pero fue simplemente reconocer todas las partes de mí, porque a mí a veces la gente, algunos papás dicen, ah, es que tú eres contadora, tú no eres psicóloga. Yo no, no, espérate, yo tengo psicólogos en la empresa que hacen lo suyo, Sí, sí, pero a sí. mí déjame hacer lo mío, que es darle el toque de cómo vas a desarrollarte sosteniblemente en la vida con esto que vas a hacer. Y es que fíjate que acabas de decir algo, y es cómo se etiqueta, ¿no? Cómo se etiquetan a las personas. O sea, y es como el eslogan de zapatero a tus zapatos. Ujú. ¿M? Y a veces no es tan cierto. A veces no es tan cierto. Mira que estabas hablando y me sentía tan identificada contigo porque, bueno, yo soy psicóloga de profesión y he tenido la dicha de ejercer mi profesión y de sentirme muy bien ejerciéndola. Sin embargo, he tenido momentos en mi vida en los que he explorado otras cosas que jamás me imaginé, ¿sí? Y que he descubierto en mí otro tipo de potencialidades, o sea, entre ellas estar aquí sentada frente a una cámara hablando con alguien y discutiendo temas. Esa es una habilidad que yo no la sabía tan mía, ¿sí? Y lo haces muy bien. Ay, gracias a Mile. Vender, por ejemplo, vender. O sea, yo hacía unos viajes largos para traer cosas y venderlas y yo, pero Ujú. lo hice, o sea, pintar, yo decía, no, yo para las manualidades soy negada. Desde chiquita juré que yo para las manualidades no servía. Y de repente descubrí que sí. Entonces empecé a pintar, empecé a hacer cosas y yo, wow, yo no sabía. Y entonces me pasó lo mismo que a ti. O sea, fui juntando las cosas que la vida me ha ido enseñando, Ujú. ¿sí? Las experiencias que a lo largo de la vida he tenido, las he retomado para hacer algo diferente Total, y que uff, me qué llene, belleza. Y que te llena, es que esa es la clave, ¿verdad? y que me llene. Que te llene, esa es la clave, porque el problema es que, por ejemplo, te voy a decir una cosa,
¿Tú crees que las ventas y que la psicología, por ejemplo, antes creías que no tenían nada que ver, No, pero todo que ver, y todo que todo que ver, ver. porque es la misma habilidad que tú tienes para relacionarte con ese ser humano que está enfrente tuyo, es la misma habilidad que vas a usar para las ventas. ¿Qué tienes que hacer? Explorar diferentes formas de hacer lo que tú mejor sabes hacer. Es que no hay nada en este mundo que se haga sin que el éxito no esté ligado a mi forma de ser con las personas. De acuerdo. ¿Sí? O sea, yo no sé si te ha pasado alguna vez que vas a una cita médica y te encuentras con un médico muy serio, que solamente te hace preguntas relacionadas con tu presencia allí en el consultorio y que ni siquiera te mira y que al final te da una fórmula de chao. Nos Sí. vemos en control, hagas estos exámenes, va tomando tal cosa y ni siquiera te mira. ¿Tú vuelves a ese médico? No. Probablemente no. Si no Pero si podemos tener encuentras del charla, otro lado un médico que te pregunta cómo estás, qué sientes, qué estás tomando o qué te duele y empieza a generar esa empatía contigo y que no se fija solamente en tus dolencias, sino en tu manera de ver la vida y demás, en tu manera que te pregunta hasta por los hijos, mm, que te pregunta hasta cómo te has sentido, si duermes bien, si no duermes bien, si has tenido alguna discusión con tu esposo, si sí, porque ya los médicos están empezando a entender que la mejor manera de entender al paciente, la mejor manera de conectar con el paciente es adentrándose en su ser, de acuerdo. ¿sí? Y que ese paciente tiene la probabilidad más alta de sanar y de creer en él cuando el médico empatiza. Y así pasa con todas las profesiones, De acuerdo. con todas. Cuando tú tienes un jefe en cualquier ámbito laboral, hosco, maltratador y demás, pues tú no conectas. Y la Mm. probabilidad de que estés desmotivada trabajando y de que te quieras ir es muy alta. Claro, Pero totalmente. cuando encuentras un jefe de puertas abiertas, cuando encuentras un jefe que permite que te equivoques y te ayuda a corregir tu error, o te enseña, o te dice, bueno, vuélvelo a hacer, ¿sí? Ujú. Te quieres quedar. Y ahora el Dita traslada eso a la relación contigo mismo. Claro, igual. Cuando tú te aceptas, te empatizas contigo, te das la oportunidad de escucharte, de entenderte, te quieres quedar contigo y seguir y no abandonar la vida. Ese es un proceso. Imagínense, miren, acá me estoy tomando un té y quieren que les diga una cosa. Me salió aquí una etiqueta, yo no sé si pueden ponerlo en primerísimo plano, porque tiene labial. Ay, perdonen, ¿no? Pero miren, esta etiqueta dice que vive con todos los sentidos, pero es un té que me sirvieron acá hace un minutico, vive con todos los sentidos. Y yo creo que eso fue lo que yo empecé a hacer, justamente vivir con todos los sentidos para lograr eso que tú acabas de decir, Elda. Y es crear ese nivel de empatía, de amor y de conexión conmigo que me permitiera incluso seguirme equivocando. Miren, hoy en día yo me sigo equivocando en cosas. O sea, yo sé que ustedes allá del otro Hasta lado llega uno a los 100 y me, se sigue me ven equivocando. perfecta y todo eso, pero no es así. Ah, mentira. No, vea, me equivoco en cosas como mamá, en cosas como líder de empresa, en negocios, cada vez con más conciencia, pues cada vez como con más herramientas, más bien la equivocación ya te deja menos en la culpa y más en la solución, ¿no? Pero a la larga las equivocaciones siempre siguen estando, hacen parte de la vida, pero lo más importante es que aprendamos a aprender. Si no aprendes a aprender de la equivocación, simplemente te quedas en un loop y te van los mismos 40 años en la misma barca por el mismo río y pues eso está en contravía de lo que es nuestra naturaleza, que es cambiante. Entonces, mi conclusión de todo esto que hemos hablado hoy, Elda, para toda nuestra audiencia hermosa que se ha quedado en este podcast y que lo ha disfrutado y que sé que lo compartí, ¿cierto que lo compartieron? Voy a dejarles 2 segundos de reflexión. A ver, reflexión. Sí, lo compartieron, muy bien. Y no Para, solo lo compartieron, le dieron like y además están dando like, comentando, publicando en sus estados, están enloqueciendo ustedes siguiendo. con esto. Muy bien, transformándose. Yo veré, dijo la nube. Por eso dije que era una invitada súper especial. Imagínense que la conclusión de todo esto es: conózcanse, inviertan lo que necesiten invertir en autoconocimiento. ¿M? Inviértanlo, por favor.
Ujú. Segundo, dense la oportunidad de probar, prueben caminos, no se queden en el mismo loop de siempre, así sea 2 horas el domingo a las 6 de la tarde, que le saques espacio para hacer algo diferente que te lleve a probar, no te quedes con ese discurso en tu corazón de, oye, no, es que no tengo tiempo, no puedo, eso es para la gente más joven, como hablábamos ahorita hace rato con Elda, eso es para otros, ey, no te autoexcluyas y por favor explora. Y tercero, por lo que más quieras, no te des más el permiso de estarte sometiendo a espacios donde ser tú no paga o donde tienes que dejar de ser tú para convertirte en alguien que le agrada a personas que a la larga se van a morir y no te van a dejar nada bueno. Entonces, acostúmbrate a estar en espacios donde ser tú sea una chimba, que sea lo máximo, que ser tú sea lo que paga porque la gente quiere que seas tú. ¿Ok? Y eso es lo que realmente te va a hacer sentir. Son las conclusiones que saco de todo esto. Y en ese camino te vas a dar cuenta que aparece ya el amor propio, aparece el perdón, si podría existir, digamos que dentro de tu rango de creencia la palabra perdón, y empiezan a existir toda la sanación, el nuevo momento, tu nueva imagen, tu fuerza y cómo la gente te percibe, cambia. Así es que por favor no te me vayas a ir de este podcast sin reflexionar primero acerca de el momento en el que estás y de que ser tú es lo que realmente paga. Samile, lo has dicho todo, o sea, sin palabras. Eh, es, es certero todo lo que has mencionado. Y no quiero que te vayas. Primero, sin darnos tus redes para conta- conectar contigo. Y rápidamente, Samile, cuéntanos el trabajo tan bonito que haces como orientadora vocacional. Bueno, ya a partir de todo lo que ya escucharon, yo nunca había contado lo que conté acá. Por favor, valórenme, no sean así. Tú Nunca vales había contado mucho, eso. no necesitas gritar que te valoren, o sea, eres un ser de luz, eres un ser con unos valores increíbles y por eso estás aquí, Claro, por eso estás gracias. aquí. Mire, nunca había contado lo que conté y a partir de eso, la creación de productos y servicios que tengo en mi empresa tiene demasiada profundidad. No nos tomamos nada a la ligera y lo que hacemos es que trabajo con un equipo maravilloso de psicólogos, psicopedagogos, economistas, por supuesto que para la orientación vocacional tienen que saber de economía las personas o pues no saber, pero dejarse orientar por alguien que conoce el espectro de cómo se mueve una carrera en mercado y entre todos lo que hacemos es apoyar a las personas para que descubran sus talentos, habilidades, fortalezas y áreas de genialidad y lo conviertan en decisiones que puedan ser sostenibles en su vida a nivel de propósito y a nivel financiero. Entonces hacemos una cantidad de análisis y ponemos una cantidad de filtros muy interesantes, aplicamos testeos Sí, científicos y también desarrollamos tecnología. Ahorita estamos desarrollando un software muy interesante que nos ayuda a detectar talentos y habilidades, áreas ocupacionales y demás. Y tenemos un propósito muy grande con esto, pues a través de colegios y demás entidades donde las personas necesiten ser orientadas. Y pues a eso nos dedicamos y sobre todo lo que mejor sabemos hacer es que las personas abran sus ojos a descubrirse pues a ellas mismas desde todas estas herramientas. ¿Y dónde me pueden encontrar? @Samile Albarracín, Samile con S. Es como si fuera Yamile, pero prima hermana, con S. Samile Albarracín. Bueno, en todas las redes sociales, en TikTok, mi cuenta es la que tiene más de 100.000 seguidores, porque imagínense que ahora me piratearon. Tengo un montón de cuentas que no son mías, pero están ahí con mi nombre. Es Samile Albarracín. Y en Instagram, pues me encuentran igual. Por favor, vayan, aparezcanse por allá. Si tienen dudas, ya saben que me pueden preguntar lo que quieran. En nuestra empresa atendemos jóvenes y adultos y también instituciones que quieran que su gente descubra sus talentos y habilidades para que sean más felices en su lugar de trabajo. sí. Recomendadísima al 100%. Los padres que me están viendo y en este momento requieren para sus hijos orientación vocacional, Samile es la persona indicada, por experiencia propia, por experiencia familiar y pueden contactarla sin ninguna duda, con de verdad resultados muy, muy acertados
y exitosos. Oye, sí, toda la familia de Elda, bastantes familiares de Elda han Sí, pasado acá por esta sí, sí, servidora sí. con maravillosos resultados. Así es que bueno, no siendo más, queridos amigos, Nos despedimos sin irnos sin agradecer con un fuerte abrazo a Samile, que es lo que ustedes ven. Ella simplemente en este capítulo ha sido, y porque es la esencia, ¿no? Aquí yo solamente quiero mostrar a este público tan lindo, es la esencia de cada invitado. Y gracias, Yamile Eldita. es lo que ustedes acaban de ver, es lo que escuchan. No se les olvide dar like, ya Samile no, me hizo toda la publicidad posible. Síganme y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.